Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Libro de San Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas 9:57. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre celestial, en esta hora te damos honra, gloria, alabanza, adoración. En el nombre bendito de Jesús, Padre amado, declaramos que usted está en control de todo. Padre celestial, atamos y ligamos toda fuerza del enemigo que se levanta en contra de tu pueblo, en contra del conocimiento suyo, Padre celestial. En el nombre de Jesús, toda fuerza del enemigo son destruidas, atadas y enviadas al abismo en esta hora. Padre amado, yo declaro una mente receptiva, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en esta hora. Padre celestial, glorifícate, Señor, aleluya. Declaro su asistencia, Padre amado, en este momento. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Oh, glorificado sea su nombre. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder y que está en control de todo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Puede tomar su asiento. El tema de este mensaje es excusas para no seguir a Cristo. En este pasaje nosotros miramos de hombres que anduvieron cerca de Jesucristo, pero al mismo tiempo presentaron algunas excusas. Entonces, eran hombres que estaban muy cerca, eran sus discípulos que andaban con él, muy cerca de él, haciendo el trabajo. Pero cuando Dios decide llamarlos, en este versículo que leemos, en el 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El primero parece completamente dispuesto a seguir a Cristo, y esa posición es muy buena. Debería de ser la de muchos de nosotros, de tomar una decisión de seguir a Jesucristo. Entonces,
el Señor no le dice está bien a la decisión que has tomado. El Señor le contesta con algo diferente y le dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Como que no hace sentido lo que declara este hombre, no hace sentido conforme a lo que Jesucristo le dice, porque él le dice: Señor, te seguiré, y luego Jesucristo le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero ¿qué le querrá decir con esto? El Señor sabía que para seguir a Jesucristo tiene uno que despojarse de ciertas cosas, y posiblemente este hombre pensaba de que el seguir a Cristo le iba a hacer muy bien. De hecho es muy bien, pero a veces se tiene que renunciar a la comodidad que uno tiene para servir a Jesucristo. Entonces este hombre tal vez no presenta alguna excusa, pero Jesucristo sabía que cuando en el caminar con Dios se iba a enfrentar a ciertas dificultades. Entonces Él le dice que las zorras tienen guaridas, tienen cuevas en donde reposar, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor le está diciendo, le dice: no es fácil seguir, es posible que tiene que tomar una decisión de abandonar una vida muy cómoda para seguir a Jesucristo. Él no había presentado esa excusa, pero Jesucristo, como Él sabe el pasado, el presente y el futuro, Él sabe que tarde que temprano iba a llegar esos momentos difíciles de los cuales cada uno de nosotros enfrentamos en el diario vivir, que hemos tomado una decisión de seguir a Jesucristo. Tarde que temprano nosotros, aunque no digamos verbalmente, pero a nuestro pensamiento llegan dardos y decimos: cuando estaba allá afuera me iba mejor, porque el pueblo, aún el pueblo que sacó el Señor Jesucristo, que sacó por medio de mano de Moisés el pueblo de Egipto, aún ya estando a salvos, ellos se quejaban de que estaban mejor allá en Egipto, cosa que es mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentiras, y le lanza dardos a la mente de cada uno de nosotros y pretende hacerle creer que usted estaba mejor allá. Entonces Jesucristo le da a entender a este hombre de que él esté consciente de que posiblemente en el servir a Cristo no van a haber muchas comodidades. Entonces, y yo pienso, no dice ahí la Biblia, pero yo pienso que esa respuesta que el Señor le dio le hizo reflexionar a este hombre, en el sentido de que tal vez en una emoción momentánea él dice: Señor, yo te puedo servir. Así como cuando a veces, usted sabe, cuando uno está en medio de la alabanza, a veces uno llora y a veces uno se derrama ante la presencia de Dios, siente la presencia de Dios y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero ya cuando estamos afuera y nos enfrentamos a las dificultades, nosotros estamos, nos llega a veces el desánimo. Entonces el Señor sabía de que este hombre iba a enfrentar cualquiera de esas situaciones de desánimo. Entonces le dice, le da a entender
poniéndose él como rey que se había despojado del trono, se había hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló y llevó una vida materialmente pobre, pero espiritualmente muy poderoso. Entonces le da a entender que aún esos animalitos, como son las aves y las zorras, gozaban de tal vez más beneficio que él podía gozar en ese momento, de una comodidad materialmente hablando. Sabemos que espiritualmente era el rey, pero sabemos también que él era hombre de carne y huesos, espíritu, alma y cuerpo, semejante a los hombres. Entonces le da a entender que posiblemente no iba a ser tan cómoda la vida después de que él haya tomado la decisión de seguir a Cristo. Entonces él lo hace reflexionar y después se queda sin palabra. Así como, no sé si usted se acuerda del pasaje cuando le dice al joven rico y le dice que se despoje de todo, y le dice, el joven rico le dice: ¿qué haré para ser salvo? Y le menciona una lista y le dice: todo eso lo he guardado, pero te hace falta más. Le dice: despójate de los bienes y sírveme. Entonces dice la palabra de que este joven le dio tristeza porque su corazón estaba aferrado a los bienes materiales, y los bienes materiales es posible que si nosotros nos aferramos a ellos nos pueden apartar del caminar con Jesucristo. Entonces en este primer personaje él no presentó una oposición al Señor, pero el Señor sabía que tarde que temprano se iba a enfrentar a ellas. Ahora, vámonos a la vida actual de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que el servir a Cristo no es fácil. Muchas veces usted va a enfrentarse a oposición entre la misma familia o entre el mismo círculo de amigos. A veces tiene que despojarse de amistades también, porque a veces nosotros ellos los miran como raros, los miran como anticuados, porque nosotros no participamos de lo que ellos participan. Por ejemplo, en esta fiesta, digamos, si usted visita a alguno de sus familiares que no tiene a Cristo, imposible que no va a haber alcohol en estas fiestas. Y a veces nosotros participamos de un vinito social, de un vinito de mesa. Ahí algunos dicen que es hasta saludable, no sé. Entonces, si nosotros nos negamos a eso, los miramos ridículos para ellos, pero no para con Dios. Para Dios, nosotros somos muy sabios porque tenemos dominio propio. Sabemos cuándo decir sí y cuándo decir no. Sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que negarnos a todas las ofertas que vienen del enemigo a través de personas que son amigos de nosotros, pero que no están en Cristo, que son conocidos y que de alguna forma los visitamos, quieren que participemos con ellos. Son dificultades que nosotros tenemos que superar. Tenemos que tener dominio propio para poder decir que no, para poder rechazar esas ofertas, porque en nada van a contribuir para que nosotros nos mantengamos más firmes. Al contrario, si nosotros hemos salido de una vida alcohólica, yo le recomiendo que rechace cualquier vinito o traguito social que le ofrecen ahí, porque usted se conoce más que nadie. Entonces, todas estas dificultades nosotros tenemos que superarlas, y el Señor sabía
que tarde que temprano iba a enfrentarse a estas dificultades este hombre. Entonces le dice: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos sus nidos. Quiere decir de que le dice: mas el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza, no tiene comodidades, se ha despojado de todo, aún siendo el rey, se despojó de todo para darnos vida a cada uno de nosotros y vida en abundancia. Dice el versículo 59: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A veces nosotros, si usted se fija en el primer personaje, él le dice: Señor, te seguiré. Posiblemente movido por una emoción. A veces podemos decir rápidamente: Señor, yo te sigo a donde quiera que vayas. Pedro le dijo: Señor, yo hasta la tumba. Le dice: yo me muero. Y le dice: Pedro, no seas muy rápido, no cantará el gallo cuando tú me hayas negado 3 veces. Y eso sucedió así, tal como el Señor se lo dijo. Entonces, en este segundo personaje, el Señor le hace un llamado. En el primero él le dice como un voluntario: Señor, yo te sigo. Pero en este le dice: y dijo a otro el Señor: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hágase el cuadro usted de una persona que ha fallecido, y sus hijos están involucrados en ese entierro. Suena muy duro la respuesta del Señor, suena muy duro, suena, digamos, inhumano, que el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia las buenas nuevas de salvación. Podría ser: el Señor no tiene sentimientos humanos con una respuesta de esa. El Señor en esta ocasión no está hablando de una muerte, bueno, habla de 2 muertes. Cuando le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, cada uno de nosotros sabemos que hay 2 tipos de muertes: muerte física y muerte espiritual. Muerte espiritual a veces no la vamos a echar de ver nosotros. Podemos pretender que estamos vivos espiritualmente y estar muertos. Entonces, aquí en este pasaje no existía muerte alguno físico, pero el joven le dice: deja que entierre a mi padre y después te sirva. Este joven le estaba dando a entender, posiblemente sus padres ya estaban en una edad avanzada. Este joven posiblemente inconscientemente él estaba diciendo que sus padres eran como un estorbo para seguir a Cristo, o para seguir predicando el evangelio. Entonces le dice, lo que él le da a entender es que fallezcan sus padres y después él está libre para seguir a Cristo. Entonces Dios le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor le da a entender que muchos de los que están alrededor de sus padres no le han conocido y que son muertos espiritualmente hablando. Entonces, cuando su padre reciba la muerte física, que los muertos espirituales se encarguen de esa sepultura. Entonces, pero que eso no sea el motivo
que no sea la excusa para no hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por el contrario, nosotros podríamos ver un apoyo sirviendo a Dios. Podríamos ver un apoyo espiritual y también un apoyo que podría reflejarse en la salud de nuestros padres, físicamente hablando, el servir a Dios. Pero el hombre quería primero deshacerse de sus padres, no deshacerse, sino que estar con ellos, cuidándoles y darles sepultura, y después él quedaba libre para hacer el trabajo del Señor. El Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que los del mundo se encarguen de hacer esas cosas que van a suceder, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces le dice: pero ustedes tienen que hacer el trabajo de Dios. Cada uno de nosotros siempre le ponemos excusas al Señor. Y óigame, la excusa que estaba poniendo este hombre era válida, no era cualquier excusa, no era tal vez como de trabajo, tal vez como de hacer algo otro mandado. Estaba hablando del cuidado de sus padres y darle sepultura, aunque no estaba muerto, pero él ya estaba pensando que posiblemente el día de su fin se acercaba. Después él ya no tenía ningún compromiso familiar para seguir a Jesucristo. Dios quiere que nosotros no le pongamos excusa para seguirle y que nos neguemos a todo lo que pueda impedir para que nosotros hagamos el trabajo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Posiblemente no sea detrás de un púlpito, pero aún nosotros, con nuestro testimonio, nosotros predicamos en nuestros vecindarios. Es más, el testimonio de uno habla más fuerte que las palabras. Es como el testimonio de nosotros para nuestros hijos. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que no tomes porque el alcohol es destructivo, pero si nosotros lo hacemos, ¿qué cree usted que va a escuchar él? Él va a escuchar lo que él va a hacer, lo que nosotros hacemos. No va a hacer lo que nosotros le decimos. Entonces, nosotros con el testimonio predicamos en muchos lugares, predicamos en nuestro trabajo, predicamos en nuestros vecindarios y predicamos en donde quiera que nosotros nos movemos. Aún aquí en la iglesia predicamos con nuestro testimonio. Entonces, nosotros no podemos presentar excusa alguna para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. La excusa de este hombre era de que él quería cuidar a sus padres hasta llegar al final, y después de darle sepultura, él ya quedaba sin ningún impedimento para hacer la voluntad de Dios. Entonces la respuesta que el Señor le da no sonaba tan agradable. Deja que los padres, cuando ellos fallezcan, que los familiares que están muertos espiritualmente, les dice que entierren al muerto físico, al que va a recibir la muerte física. Entonces, nosotros tenemos que agarrar la parte de nosotros. Tenemos que negarnos a cualquier cosa que impida, cualquier excusa que nosotros podamos poner para no hacer el trabajo de Dios. El Señor no la va a tomar en cuenta. Él quiere que nosotros hagamos el trabajo del Señor. Posiblemente cualquier excusa sea diferente, no va a ser similar a esta, va a ser diferente, pero siempre tenemos algo en que excusarnos y decirnos el por qué no venimos a la iglesia o el por qué no seguimos a Cristo. Generalmente, tal vez en el pasado hemos
recibido daño alguno y esas heridas no han sido sanadas. Es una excusa. Si algo malo nos ha sucedido, Dios no tiene nada que ver en eso. No es Dios el que nos ha ofendido o el que nos ha hecho daño. Al contrario, en Él está un beneficio grande de restauración. Ahora, si hemos sido ofendidos por el hermano, nosotros tenemos que buscar la forma de la reconciliación, porque no podemos estar aquí en la iglesia y odiando a nuestros hermanos, o si ha surgido algún percance, algún malentendido, o si lo ha hecho a propósito, y nosotros sabemos de que eso existe. Nosotros tenemos que dar pasos a eliminar esas cositas, porque en nada nos van a beneficiar, y está en juego la vida eterna también. Porque si nosotros hay odio en nuestro corazón, es imposible que vamos a ir al cielo. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas para servir a Dios íntegramente. No tenemos que presentar excusa alguna, aun que sea aquí en la iglesia. Aunque sea cualquier problema que sea, nosotros debemos superarlo, porque en Dios no hay cabida para excusas, y mucho menos entre nosotros como hermanos. Tenemos que amarnos unos con otros. El amor cubre multitud de pecados. Si nosotros hacemos a algún hermano en conflicto, si nosotros, cualquiera de nosotros, le hacemos reaccionar y que el perdón es necesario en medio de nosotros, dice que cubriremos multitud de pecados por esa acción de conllevar a reconcilio entre hermanos. Entonces no hay excusa para que nosotros evitemos hacer el trabajo del Señor. Por muy difícil que pongamos la excusa, el Señor no la acepta. Tenemos que hacer el trabajo de Dios. El llamado de cada uno de nosotros es irrevocable, porque a veces nosotros estamos esperando una confirmación. El llamado ahí está: predicar. El objetivo, las almas. El objetivo hoy en día y todos los tiempos, el Señor hace énfasis en las almas, porque el enemigo no descansa, y el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. Él no anda buscando a los de allá afuera, él busca a los de aquí, de adentro. Entonces, y una de las armas que él usa es a la mente, y llega el desánimo, y llega el dardo de cualquier índole, a fin de que nosotros nos mantengamos fuera de los caminos del Señor. Pero Dios es todopoderoso, y la sangre de Cristo tiene poder, y nos cubre, y nos limpia, y nos purifica, y nos santifica. Y nosotros vamos hacia el frente, no vamos a mirar atrás. Nosotros somos de los que nos proyectamos hacia el frente, con muchas luchas y muchas dificultades, pero vamos hacia adelante. Y esa actitud Dios la toma en cuenta, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Jesucristo, es con la fuerza de Él, porque de nosotros, ¿qué fuerza podrá existir? Nosotros podríamos vivir un par de minutos sin oxígeno, no podemos. El Señor es que nos da la fuerza y nos colma de todas esas bendiciones. Vamos a ver un tercer personaje en el versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En el ejemplo anterior estaba hablando uno de cuidar su familia y de darle sepultura, a fin de que ya no habría nada que
que le estorbara para seguir a Jesucristo. En este otro ejemplo, nosotros miramos que él se ofrece y le dice: te seguiré, Señor. Pero en el mismo momento que él está tomando esa decisión, en el mismo momento él está presentando una excusa. Él le dice: te seguiré, pero todavía no. Déjame que arregle unas cosas pendientes que tengo en casa. Lo de Dios no se tiene que posponer. Lo de Dios tenemos que darle prioridad. Dios dice en su palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor se encargará de suplir todo lo que a los santos falta conforme a sus riquezas en gloria. Él quiere que nosotros le demos prioridad, que le demos prioridad a hacer el trabajo de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia. De esa forma Él se va a encargar de lo demás. Porque a veces nosotros estamos afanados y nosotros le ponemos una lista al Señor: Señor, mira, tengo todos estos pagos que hacer, empezando por la renta, empezando por todo. El Señor sabe exactamente todos esos detalles de cada uno de nosotros. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Dice en este personaje, el Señor le contesta y le dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted sabe lo que es un arado. Aquí casi no se usa. Bueno, se usa, pero es pura maquinaria muy moderna, mucha tecnología. Pero allá en lo rudimentario, en nuestros países o en el país de Israel, el arado es algo que jalan los bueyes para escarbar la tierra. Entonces, para hacer ese trabajo es muy difícil. Tiene que saber hacerlo. Tiene que tener dirección. Tiene que, esa cosa va enterrada en la tierra. Tiene que agarrarse muy duro del manual, porque si no lo va a tirar. Porque hay veces que esa punta que va enterrada se presenta obstáculos, y muchos de esos obstáculos son raíces o son piedras de tropiezo, son piedras que no lo dejan que continúe haciendo el trabajo. Entonces, ese trabajo es muy importante, porque ese trabajo es para hacer una siembra. No podemos ir a sembrar si la tierra no está preparada. Entonces, ese trabajo requiere de una dirección bien exacta. Entonces, el Señor lo pone metafóricamente, lo pone como ejemplo, comparándonos a nosotros. Si el arador mira para atrás, por seguro que los bueyes van a seguir otra dirección, y la línea del surco ya no le va a seguir paralela a la otra, a la línea que ha trazado. Si él voltea a ver para atrás, se va a desviar y esa tierra ya no va a estar preparada para sembrar la semilla. Entonces, él advierte que no es recomendable que el arador mire hacia atrás. Cada uno de nosotros hemos tomado ese arado y nosotros no podemos volver atrás, porque si nosotros volvemos atrás, si nosotros damos vistazos constantemente para atrás, nosotros
después no vamos a enviar solo la vista, sino que nuestros pies también se van a voltear para atrás y ya no vamos a caminar hacia el frente agarrados del arado, sino que vamos a buscar para atrás y vamos a torcer el camino recto que llevábamos hacia el blanco que es Cristo. Entonces eso lo va a descalificar para hacer el trabajo de Dios efectivo y para pertenecer al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos preparando esa tierra, nosotros tenemos que hacerlo con mucha diligencia, porque la negligencia no agrada al Señor y no va a ser de beneficio para nuestras vidas. Si nosotros nosotros vamos caminando recto. Le voy a poner un ejemplo y usted no me va a dejar mentir que eso es cierto. Cuando uno empieza a manejar, si uno va en el carril, si no va a hacer ningún cambio, va bien, pero cuando uno voltea a ver, porque tiene que voltear a ver para cambiarse de carril, uno siente que uno voltea a ver para otro lado, el vehículo se va para otro lado. Cuando uno empieza a manejar, ya después, cuando usted ya está curtido de manejar, usted va con el teléfono, usted va con una mano, usted va pintándose, usted cualquier cosa. Entonces, pero no así al principio. Entonces, es lo mismo cuando nosotros, el ejemplo que el Señor pone con el arador, es exactamente igual. Cuando el arador desvía la vista de lo que está haciendo, se va a desviar del trabajo que está haciendo y no le va a ser efectivo ese trabajo. Acuérdese que ese trabajo es para sembrar una semilla. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer el trabajo de Dios y que no miremos hacia atrás. Si nosotros miramos hacia atrás, hay peligro que tarde que temprano volvamos a lo que éramos antes. Tenemos que fijar la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe y de la vida. Él es el único que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Tenemos que ser cristianos radicales. Usted ha oído decir que nosotros tenemos familiares que decimos son católicos y de hueso colorado. Nosotros también podemos ser de ese mismo calibre, pero cristianos, ¿verdad? Aférrese. Para el mundo no le vamos a agradar. Si nosotros buscamos la amistad del mundo, nos vamos a constituir enemigos de Dios. Nos conviene más tener a Jesucristo como nuestro amigo. No significa que no vamos a pecar. Todo mundo peca, todos somos pecadores, pero tenemos un abogado a quien recurrir para pedir perdón y seguir agarrados del arado hacia el frente. No vamos a voltear a ver atrás, porque hemos decidido, aún con todas las excusas que nosotros podamos presentar, hemos decidido seguir a Cristo hasta el final. Pablo decía Pablo que olvidando todo lo que queda atrás y proyectándose hacia el frente, hacia el poderoso llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. También decía, cuando ya estaba en los días finales, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual el Señor juez justo nos dará. No solamente a mí, decía Pablo, sino a todos los que aman su venida. Nosotros no vamos corriendo solamente por correr sin dirección. Llevamos una dirección y hay alguien quien nos dirige a través de esta palabra. Si nosotros nos mantenemos
en estos parámetros de los que el Señor nos habla, nosotros vamos hacia adelante y estamos seguros, y más que seguros, que vamos a llegar a la meta final. No habrá oposición que le podrá hacer frente si usted se mantiene en los caminos del Señor. Nuestra familia será bendecida, nosotros seremos bendecidos. Lo que pasa a veces nosotros, que le llamamos bendición, y sí son bendiciones, pero nos enfocamos más en las añadiduras. Porque si nosotros valoramos más lo espiritual, el Señor se encarga de las añadiduras, y lo espiritual tiene más prioridad para con Dios, porque es lo eterno. Las añadiduras son medio para subsistir, pero lo eterno es eterno y va desde la eternidad hasta la eternidad, porque Dios es eterno. Él lo promete y Él lo cumple. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Si Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a estar. Solamente que cada uno de nosotros creer esa palabra, aferrarnos ciegamente. Hay muchas personas que le sacan muchos errores a la Biblia. Óigame, eso es mucho atrevimiento, ¿verdad? Hay personas que le sacan errores a la Biblia. Nosotros podemos saber de que posiblemente se disfrazan pretendiendo que son cristianos, pues pueden ser unos satánicos blasfemos en contra del todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, nosotros, este libro sagrado, depende de nosotros si creemos lo que Dios ha escrito en este libro, es para nuestro beneficio. Y si usted se fija, este libro no omite detalles. Este libro tiene registrado lo bueno y lo malo, porque cualquier otro libro puede ser escrito con cosas muy bonitas, pero aquí está registrado lo bueno y lo malo. Entonces nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. Nos conviene seguir a Cristo, nos conviene amar al Señor sobre todas las cosas, y más que a todo, aún más que su cónyuge, más que nuestro cónyuge, aún al cónyuge le conviene que nosotros amemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros amamos a Cristo, nos vamos a mantener. Su cónyuge no está donde usted anda todo el tiempo, pero si usted tiene el temor de Dios, usted se va a mantener con ese temor y no va a dar cabida a las ofertas que vienen del enemigo, porque nos va a distraer y después le vamos a presentar excusas al Señor, así como las presentaba Eva. Cuando la serpiente se acercó, una gran terapia que la dejó dormida, y luego le dice, después, donde ya surge la caída, ya también Adán le da a probar, y después uno se excusa en el otro. Él dice, pues la mujer me dio. La mujer dice, la serpiente me engañó. Entonces, el Señor no acepta nuestras excusas. Él quiere que nosotros nos proyectemos. Él quiere que nosotros, así como nosotros nos aferramos a veces para cualquier otras cosas seculares, Él quiere que nosotros nos aferremos a lo de Dios y que nos mantengamos en el camino que hemos empezado. Él no quiere que nosotros miremos hacia atrás. Él quiere que vayamos hacia el frente haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Todo trabajo que cada uno de nosotros hacemos, tarde que temprano, tiene su recompensa. Dios no se queda con absolutamente nada.
por mínimo que sea, usted tendrá recompensa. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. La tierra está preparada para que nosotros sembremos. Tenemos que sembrar la palabra del Señor en cada uno de los corazones. Dios nos ha delegado un trabajo a cada uno de nosotros, y es de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los inconversos, a todos los que no conocen de Cristo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellos. No pueden venir ellos si no hay quien les predique. Tenemos que pasar la voz. Tenemos que pasar la voz en donde quiera que nosotros nos encontremos. No hay excusa ninguna para no servir a nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta hora. El mensaje de salvación es bien sencillo